El espejo maldito. Dicen que los objetos guardan la energía de quienes los poseyeron, que una cama puede retener las pesadillas de sus dueños, una mesa las discusiones de familia, y un espejo puede guardar el alma misma de quien lo miró con demasiado deseo o con demasiado miedo. Esa fue la advertencia que mi tía abuela repetía una y otra vez, aunque nadie le creía, hasta que aquel espejo heredado nos mostró lo que nunca debimos ver. Todo empezó cuando murió mi bisabuela Clara. Ella era una mujer de carácter fuerte, de esas que parecían dominar incluso el silencio de la casa. En su recámara había un enorme espejo de cuerpo entero, con marco de madera tallada en figuras extrañas, como rostros distorsionados que parecían gritar. Nunca lo cambiaron de lugar. Estaba fijo contra la pared desde hacía generaciones. Al morir Clara, el espejo pasó a mi madre. Ella no era supersticiosa, así que lo llevó a nuestra casa sin pensarlo. Recuerdo perfectamente la primera noche que estuvo en mi cuarto. Yo tendría unos 12 años, y me parecía fascinante tener un espejo tan antiguo frente a mi cama, pero pronto entendí por qué mi abuela nunca quiso dormir con él. Esa noche, desperté de repente, sin razón aparente. Miré hacia el espejo y vi mi reflejo, o al menos eso pensé. Yo estaba acostado, pero en el espejo mi reflejo estaba sentado, observándome con una sonrisa torcida. Me quedé helado, incapaz de moverme. Cerré los ojos, me dije que era un sueño, y cuando volví a mirar, mi reflejo estaba de pie, pegado al cristal, con las manos contra el marco como si quisiera salir. Grité con todas mis fuerzas. Mis padres entraron corriendo y encendieron la luz. En el espejo solo estaba mi imagen normal, pálida y temblorosa. Nadie me creyó. Los días siguientes intenté evitar mirarme, pero el espejo estaba ahí, enorme, imposible de ignorar. Empecé a notar que siempre había algo extraño, una sombra en el fondo, un movimiento detrás de mí que desaparecía al voltear. A veces escuchaba un susurro bajo, como si alguien pronunciara mi nombre desde dentro del cristal. Mi madre decía que eran imaginaciones de niño, pero la casa entera empezó a cambiar. El aire en mi cuarto se volvió más frío, y las noches eran interminables. Una madrugada desperté y vi a mi hermana pequeña parada frente al espejo. Estaba dormida, con los ojos cerrados, tocando el cristal como hipnotizada. Corrí hacia ella y la sacudí hasta que reaccionó. Lloraba sin entender por qué estaba ahí. Esa fue la primera vez que comprendí que no era solo yo. El espejo estaba llamando a todos. Con el tiempo, las cosas se intensificaron. Una tarde, mientras me vestía, vi que mi reflejo se movía unos segundos después de mí, como si hubiera un retraso, como si no fuéramos la misma persona. Empecé a cubrir el espejo con una sábana, pero cada mañana amanecía descubierto, como si alguien lo hubiera destapado durante la noche. Entonces vinieron los sueños. Soñaba que estaba dentro del espejo, en un cuarto idéntico al mío pero con las paredes negras y la cama cubierta de polvo. Ahí, frente a mí, estaba otro yo, mirándome con los ojos vacíos. «Devuélveme lo que es mío», me decía con una voz que era la mía y no era mía al mismo tiempo. Me despertaba jadeando, con la sensación de que la voz seguía sonando. En mi cabeza, mis calificaciones bajaron, empecé a evitar a mis amigos, y mis padres discutían todo el tiempo. La casa se estaba enfermando. Un día mi madre, cansada de mis historias, decidió mover el espejo al pasillo. Lo colocó frente a la puerta principal, y desde entonces todos en casa empezaron a sentirlo. Mi padre juró que escuchó pasos cuando estaba solo. Mi hermana dijo que veía un hombre alto parado frente al espejo, aunque nadie más lo veía. Y mi madre comenzó a cambiar. Se quedaba horas mirándose, peinándose, sonriendo como nunca lo hacía en la vida real. Llora, la llamaba y tardaba en reaccionar, como si le costara regresar de algún lugar profundo. Una noche, al pasar por el pasillo, vi que estaba frente al espejo, pero su reflejo no se movía. Era ella, pero no hacía lo mismo que mi madre. El reflejo sonrió, mientras mi madre seguía seria,
y al mirarme levantó la mano como saludando. Corrí sin mirar atrás. Intentamos deshacernos del espejo. Mi padre y yo lo sacamos al patio para romperlo, pero antes de que pudiera levantar el martillo, el cristal se empañó como si respirara. Una huella apareció desde dentro, como si alguien tocara el vidrio desde el otro lado. Mi padre palideció, dejó caer el martillo y lo llevamos de regreso, sin decir palabra. Desde entonces, nadie volvió a intentar destruirlo. El colmo fue la noche en que desapareció mi hermana. La buscamos por toda la casa y no aparecía. Finalmente la encontramos en el pasillo, pero no estaba en este lado. Su reflejo estaba dentro del espejo, llorando, golpeando el cristal con las manos. Afuera no había nadie. Mi madre gritaba desesperada, mientras yo golpeaba el marco sin poder hacer nada. De pronto, todo se apagó. Desperté horas después en mi cama, sin recordar cómo llegué ahí. Mi hermana estaba dormida, como si nada hubiera pasado. Nadie en mi familia quiso hablar de eso nunca más, pero yo sabía que había sido real. Desde entonces, el espejo permanece cubierto en un rincón del sótano. Nadie lo toca, nadie lo mira, pero a veces, en las noches más silenciosas, escucho un golpecito, como uñas arañando desde dentro, y un susurro que me dice que tarde o temprano alguien volverá a mirarlo, y entonces todo comenzará de nuevo. El pasillo sin fin. Todo empezó con un simple trabajo. Yo era guardia nocturno en un viejo edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El lugar tenía fama de estar embrujado, pero nadie le daba importancia porque al fin y al cabo era solo un rumor entre empleados cansados. Mi turno consistía en recorrer los pasillos, revisar puertas cerradas y anotar movimientos en una libreta. Nada especial, nada fuera de lo común, hasta que una noche descubrí que el pasillo principal del tercer piso no terminaba nunca. Llegué allí alrededor de las 2 de la madrugada. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Caminé como siempre, contando las puertas a mi izquierda. 1, 2, 3. Eran las mismas oficinas de siempre, pero al llegar al final, donde debería estar la pared y la salida de emergencia, encontré que el pasillo continuaba, más largo, más oscuro. Pensé que me había confundido, así que regresé sobre mis pasos, pero al volver, tampoco encontré la puerta de la escalera. El pasillo estaba delante y detrás de mí, interminable. Me dije que tal vez era el cansancio, que estaba desorientado, pero cada paso que daba lo hacía más largo, como si se estirara bajo mis pies. Las puertas eran idénticas, todas cerradas, con placas metálicas sin nombre. Abrí una al azar, y dentro había otra oficina vacía, pero el aire estaba helado, y olía a humedad rancia, como si llevara años cerrada. Cerré de golpe y seguí avanzando, convencido de que encontraría el final. No lo encontré. Caminé durante lo que parecieron horas. Las luces parpadeaban, y a veces me parecía escuchar pasos detrás de mí, pero al voltear el pasillo estaba vacío. Empecé a sudar, aunque el frío era insoportable. Saqué mi radio para pedir ayuda, pero solo escuché estática, como si no hubiera señal. Grité, golpeé las puertas, pero nadie respondió. Entonces me di cuenta de un detalle aterrador. Cada vez que pasaba frente a una puerta y miraba el número, siempre era el mismo, 307. Una y otra vez, sin importar cuánto caminara. Intenté marcar el piso en la pared con mi linterna, pero cuando miraba atrás ya no estaba. Era como si el pasillo borrara cualquier intento de dejar rastro. Sentí que el tiempo no avanzaba. No sabía si había pasado una hora o un día. Mi estómago rugía y mi garganta estaba seca. Caminé hasta que mis piernas no respondieron y me dejé caer contra la pared. Entonces escuché algo, un susurro bajo, justo al lado de mi oído. No debiste entrar. Salté de inmediato y vi que una de las puertas estaba entreabierta. Dudé, pero sabía que no podía seguir repitiendo el mismo corredor. Empujé la puerta y entré. La oficina estaba oscura, pero al fondo brillaba una luz tenue, como de una lámpara vieja. Me acerqué y vi a un hombre sentado frente a un escritorio, escribiendo en una libreta igual a la mía. Levantó la cabeza lentamente,
y casi me desmayo. Era yo, el mismo uniforme, la misma cara, pero sus ojos estaban hundidos, como si llevara años sin dormir. Me miró y dijo con voz quebrada: no hay salida, solo hay reemplazos. Entonces sonrió y me arrojó la libreta. La atrapé instintivamente y al abrirla vi algo escrito en letras torcidas: el pasillo te elige, corre antes de que lo hagas. Tuyo. Salí corriendo de ahí, desesperado. El pasillo seguía igual, interminable, pero esta vez las luces comenzaron a apagarse detrás de mí una por una, como si algo me persiguiera. Corrí hasta que mis piernas me quemaban, y de repente, choqué contra una puerta de metal que no había visto antes. Sin pensar, la empujé y caí al suelo del vestíbulo del edificio, jadeando, con las luces normales y el reloj marcando las 6 de la mañana. Al principio creí que había sido un sueño, pero en mi mano todavía estaba la libreta que me arrojó mi otro yo. La abrí y ahí seguían las palabras: el pasillo te elige. Nunca regresé a ese trabajo, renuncié esa misma semana, inventando una excusa cualquiera, pero lo peor vino después. Cada vez que paso frente a un edificio con pasillos largos, siento que se alargan más de lo normal, como si me invitaran a entrar. Y lo más aterrador es que, a veces, en sueños, camino otra vez por ese pasillo sin fin, con el eco de mis propios pasos siguiéndome, y la certeza de que tarde o temprano no despertaré, porque ya seré uno más de los que quedaron atrapados en esos corredores que nunca terminan. La niña del pozo. Mi abuelo solía contar que en el pueblo donde creció había un pozo que nadie se atrevía a usar, no porque estuviera seco o contaminado, sino porque se decía que dentro vivía algo que reclamaba niños. La historia parecía exagerada, un cuento para asustar, pero con el tiempo descubrí que detrás había una verdad tan oscura que aún me cuesta hablar de ello. Todo comenzó con la desaparición de una niña llamada Marisol. Tenía apenas 8 años y vivía en una casita al borde del pueblo. Una tarde salió a jugar y nunca regresó. La buscaron por todas partes, en el bosque, en los caminos, incluso en las casas abandonadas, pero no hubo rastro. Solo encontraron su muñeca rota cerca del viejo pozo en las afueras. Desde entonces los padres prohibieron a sus hijos acercarse a ese lugar, pero ya era tarde. Marisol no fue la única. Cada cierto tiempo, otro niño desaparecía. Siempre era lo mismo. Un día cualquiera, sin aviso, se desvanecían como si el aire se los tragara. Y casi siempre, algún objeto suyo aparecía cerca del pozo: un zapato, una bufanda, un cuaderno. La gente empezó a murmurar que el pozo estaba maldito, que era la puerta hacia algo que no entendían. Algunos ancianos aseguraban que en el agua se veía reflejada la figura de una niña, con los ojos blancos y el cabello flotando como si estuviera bajo el agua aunque el pozo estuviera seco. Nadie quería comprobarlo, pero todos lo creían en secreto. Años después, cuando yo era adolescente, fui de visita a ese pueblo con mis padres. No sabía nada de la historia, hasta que escuché a los vecinos hablar en susurros sobre la niña del pozo. Mi curiosidad pudo más que el miedo y convencí a un amigo local, Julián, para ir a verlo. Caminamos hasta el borde del pueblo, atravesando el campo hasta llegar a un claro donde se alzaba la vieja estructura de piedra. El pozo estaba cubierto por una tapa oxidada de metal, asegurada con cadenas. Sin embargo, había marcas alrededor, como si alguien hubiera intentado abrirlo. Me acerqué y sentí un frío que no correspondía al calor del verano. Julián me detuvo y me dijo que no lo tocara, que nadie debía mirar dentro. Le pregunté por qué y me contó lo que su abuela le había relatado. Hacía muchos años, una familia desesperada por agua había abierto el pozo y arrojado una cuerda. Al bajarla, en lugar de agua, subieron el cuerpo de una niña que nadie conocía. Estaba empapada, con la piel pálida, y al abrir los ojos, gritó con un sonido tan agudo que todos corrieron despavoridos. Desde entonces, el pozo nunca volvió a ser usado. Me reí nervioso, pensando que era una leyenda, y decidí acercarme más. Julián me rogaba que no lo hiciera, pero la tentación fue demasiado fuerte. Puse la mano sobre la tapa y sentí que vibraba, como si algo golpeara desde dentro. Retrocedí de inmediato,
con el corazón acelerado. Esa noche no pude dormir. Soñé con una niña de cabello largo, enredado y mojado, que me miraba desde un agua negra. Me extendía la mano y repetía mi nombre una y otra vez, arrastrándome hacia la oscuridad. Me desperté empapado en sudor, con el eco de su voz aún en mis oídos. A la mañana siguiente, nos avisaron que un niño del pueblo había desaparecido. Lo último que habían visto fue que caminaba hacia el campo, justo en dirección al pozo. No encontraron nada, salvo un balón de fútbol, mojado, a pocos metros de allí. Nadie entendía cómo podía estar mojado en pleno verano seco. Esa fue la primera vez que comprendí que la historia era real. Los adultos intentaron sellar el pozo de nuevo, esta vez con cemento. Yo estaba presente cuando lo hicieron. Mientras los albañiles trabajaban, uno de ellos gritó de repente y dejó caer la cubeta. Dijo que había visto una mano pequeña salir entre las piedras, intentando sujetarlo. Nadie quiso confirmar, pero todos lo vieron pálido como un muerto. Sellaron el pozo, y durante un tiempo las desapariciones cesaron. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Años después, ya adulto, regresé al pueblo para el funeral de mi abuelo. Paseando por el campo, sentí la necesidad de volver a aquel lugar. Lo busqué, y aunque el pozo seguía sellado, sobre la superficie del cemento había grietas, y en ellas se acumulaba agua oscura. Me incliné sin pensar y vi mi reflejo, o al menos lo que creí que era mi reflejo, porque en lugar de mis ojos, el reflejo tenía dos cuencas vacías, y una sonrisa macabra que no era mía. Retrocedí aterrado, pero antes de irme escuché un sonido que aún me persigue, la risa infantil, hueca, saliendo de esas grietas. Desde entonces, sueño con esa niña. Cada vez se acerca más, cada vez me llama con más insistencia. Temo que, un día despierte y no sea un sueño, sino que la encuentre a los pies de mi cama, goteando agua negra, reclamando lo que el pozo nunca dejó ir. El susurro en la carretera conducir de noche siempre ha tenido algo inquietante. El silencio de la carretera, la oscuridad alrededor y la sensación de que cualquier cosa puede aparecer de pronto en los faros. Yo lo sabía, pero nunca imaginé que una simple ruta nocturna me enfrentaría a algo que hasta hoy me resulta imposible de explicar. Todo ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba como repartidor entre pueblos. Mi ruta incluía una carretera vieja, casi en desuso, que atravesaba kilómetros de bosque. Era el camino más corto, aunque muchos preferían rodear por la autopista. Decían que en esa carretera habían ocurrido demasiados accidentes inexplicables. Una madrugada, mientras regresaba a casa, decidí tomarla. Al principio todo estaba normal. El motor ronroneaba, la radio apenas captaba señal, y el haz de los faros iluminaba los árboles que se mecían con el viento. Pero después de unos minutos, empecé a escuchar un murmullo bajo, como una voz femenina que salía de la radio. Pensé que era interferencia, pero al subir el volumen me di cuenta de que la voz repetía mi nombre. Me congelé, apagué la radio, de inmediato, pero el susurro continuaba, ahora más claro, como si viniera desde el asiento trasero. Giré de golpe, y no había nadie. Volví la vista al camino, y de pronto, sexta una figura parada al borde de la carretera. Era una mujer de vestido blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Frené bruscamente, el auto se desvió y casi terminó en la zanja. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Respiré hondo, intentando convencerme de que era mi imaginación, el cansancio. Sin embargo, unos metros más adelante, la misma figura apareció otra vez, esta vez en medio de la carretera. Apreté el volante y cerré los ojos un segundo, esperando el impacto, pero al abrirlos, la carretera estaba vacía. Lo más perturbador fue que el susurro volvió, esta vez al oído, no sigas. Me sudaban las manos, cada nervio de mi cuerpo gritaba que debía dar la vuelta, pero sabía que si lo hacía perdería horas de camino, así que aceleré, decidido a llegar lo más rápido posible. Gran error. A medida que avanzaba, el ambiente cambió. La niebla cubrió la carretera y apenas podía ver unos metros adelante. El aire dentro del coche se volvió helado,
y el parabrisas empezó a empañarse aunque llevaba el aire acondicionado apagado. Entonces la voz habló otra vez, clara y firme: «Detente». No lo hice, y en ese instante las luces delanteras iluminaron una escena imposible: un auto volcado en medio de la carretera, humeando, con las puertas abiertas. Frené en seco y bajé corriendo, pensando en heridos. Pero al acercarme, vi que el auto estaba completamente oxidado, como si llevara décadas ahí. Y lo peor, dentro, en el asiento del conductor, había un esqueleto, aún con restos de ropa que parecían de otra época. Retrocedí aterrado, sin entender nada. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré, y allí estaba la mujer, de blanco, a unos metros, avanzando lentamente hacia mí. Su rostro seguía oculto por el cabello, pero podía ver su boca sonriendo bajo la sombra. Me gritó un instinto animal y corrí hacia mi coche. Arranqué sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado, pero aunque aceleraba al máximo, sentía que la carretera nunca terminaba. Los árboles eran siempre los mismos, la niebla igual de espesa. Empecé a pensar que estaba atrapado en un bucle. De pronto, la voz volvió, esta vez más fuerte, gritando en mi cabeza: «Detente». Por puro pánico, frené de golpe, y entonces lo vi, a pocos metros delante, atravesando la niebla. Un enorme camión apareció de la nada. Pasó rugiendo a toda velocidad, ocupando todo el carril. Si no hubiera frenado, me habría arrollado sin remedio. Me quedé helado, respirando con dificultad. El camión desapareció en la niebla como si nunca hubiera estado, y junto con él, el susurro se desvaneció. Seguí conduciendo despacio, temblando, hasta que finalmente la carretera terminó y sexta las luces del pueblo a lo lejos. Esa noche dormí en el coche, incapaz de entrar a casa, escuchando en mi cabeza la voz que aún resonaba. Desde entonces, no vuelvo a tomar carreteras solitarias de noche, pero a veces, cuando el silencio es profundo y el viento golpea las ventanas, juro que escucho el mismo susurro, muy bajo, advirtiéndome de nuevo: no sigas. La habitación número 7. Cuando viajas mucho por trabajo terminas acostumbrándote a los hoteles baratos. Habitaciones pequeñas, paredes delgadas, camas incómodas, nada fuera de lo común. Pero hubo un viaje que nunca olvidaré, porque en aquel hostal descubrí que hay habitaciones que no deberían abrirse jamás. Fue en un pueblo remoto, en medio de una ruta de montaña. Llegué tarde, cansado, buscando un lugar donde pasar la noche. El único sitio abierto era un hostal antiguo, de fachada descuidada. La recepcionista, una mujer mayor de mirada apagada, me recibió con frialdad. Pedí una habitación y ella dudó unos segundos antes de entregarme la llave. Al ponerla en mi mano murmuró: cualquier número menos el 7. Pensé que era una broma, pero al mirar la llave sexta marcado el número 5, asentí sin preguntar más. Subí las escaleras de madera crujiente y recorrí el pasillo hasta mi habitación. Todo parecía normal: una cama simple, un armario viejo, una lámpara tenue. Me tumbé a descansar, pero el silencio era tan profundo que cada crujido de la madera sonaba como un lamento. A medianoche me despertó un ruido en el pasillo. Era como si alguien caminara descalzo. Abrí la puerta y miré. Vacío. Sin embargo, noté algo extraño. Al fondo, donde deberían estar 6 habitaciones, había una puerta más. Tenía el número 7 grabado en bronce. Recordé las palabras de la recepcionista y sentí un escalofrío. Esa puerta no estaba antes. Cerré de golpe y traté de dormir, pero la curiosidad me consumía. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que escuché golpes suaves, como si alguien tocara desde el interior de la habitación número 7. Un golpe, pausa, otro golpe. Me levanté, temblando, y salí al pasillo. La puerta estaba ahí, más oscura que las demás, como si absorbiera la luz. Acerqué la oreja y escuché una voz infantil susurrando: «Ábreme». Retrocedí de inmediato y corrí de vuelta a mi habitación. Me tapé con las sábanas como un niño, rezando para que amaneciera. Pero en mis sueños, sexta la misma puerta, abrirse lentamente y una sombra alargada arrastrarse hacia mí. Al despertar, el pasillo parecía normal de nuevo,
solo 6 habitaciones, ninguna con el número 7. Quise convencerme de que había sido un mal sueño. Sin embargo, al bajar a desayunar, escuché a 2 huéspedes hablar en voz baja. Uno decía, ¿escuchaste a la niña anoche? El otro respondió, siempre aparece en las 7. El corazón se me detuvo. Pregunté qué significaba, pero, en cuanto me vieron callaron, como si hubieran dicho demasiado. Decidí marcharme ese mismo día, pero la carretera estaba bloqueada por un derrumbe. No tuve más remedio que quedarme otra noche, y esa noche, la puerta volvió a aparecer. Esta vez estaba entre las 6 y la mía, mucho más cerca. Otra vez los golpes, esta vez más fuertes. Ábreme, decía la voz, más insistente. No lo soporté y fui a recepción a exigir explicaciones. La recepcionista suspiró y me llevó a un rincón, donde colgaba una foto antigua del hotel. En ella se veía el pasillo con 7 puertas. Me señaló la última y dijo, ahí metieron a una niña hace muchos años. Nunca salió. Desde entonces, la habitación aparece y desaparece, buscando compañía. Sentí la sangre helada. Quise irme de inmediato, pero ella me advirtió, si la ves, nunca abras. Si entras, ya no regresas. Esa madrugada, los golpes fueron tan violentos que la pared temblaba. Yo me tapaba los oídos, pero podía escuchar la voz justo detrás de mi puerta, llamándome por mi nombre esta vez. Ábreme, por favor. Me quedé paralizado hasta que amaneció, y al salir, la puerta ya no estaba. Logré marcharme del hostal con la promesa de no volver jamás. Sin embargo, desde entonces algo cambió. En cada hotel donde me hospedo, reviso los números de las puertas. A veces me parece ver una 7ª habitación que no debería estar, y cuando estoy a punto de dormir, escucho golpes suaves en la pared, seguidos de una voz dulce que me susurra, con paciencia infinita, ábreme. El guardián del cementerio. Cuando era niño, mi abuelo me llevaba al cementerio del pueblo cada 1 de noviembre. Íbamos a limpiar las tumbas de los familiares y a dejar flores. Siempre me decía que ese lugar no estaba vacío, que había alguien cuidando, alguien que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Yo pensaba que eran supersticiones de viejo, hasta que años después entendí lo que quiso advertirme. El cementerio estaba en lo alto de una colina, rodeado de cipreses altos que parecían vigilar desde el cielo. Las tumbas eran de piedra desgastada, algunas con inscripciones borradas por el tiempo, pero lo que más llamaba la atención eran las estatuas de ángeles de mármol, santos y figuras humanas que adornaban cada esquina. Cuando era pequeño, juraba que esas estatuas me miraban al pasar, con ojos de piedra que seguían mis pasos. Una vez le pregunté a mi abuelo si era normal, y él me dijo con voz grave, no les des la espalda mucho tiempo, ellos caminan cuando nadie los ve. Me reí, creyendo que era una broma, pero lo dijo tan serio que me quedó grabado. Pasaron los años, mi abuelo murió, y con el tiempo volví al pueblo ya de adulto. Una noche de tormenta tuve que atravesar el cementerio porque el camino principal estaba inundado. La lluvia caía fuerte y el viento gemía entre los árboles. Caminaba rápido, con la linterna en mano, cuando me di cuenta de algo extraño. Las estatuas no estaban en su lugar. Recordaba bien dónde estaban cada año, pero ahora parecían haberse movido. Un ángel que solía estar junto a la entrada aparecía más adelante, bloqueando el sendero. Me convencí de que era el agua y la oscuridad confundiendo mi memoria, pero al girar para buscar otra ruta, sexta otra estatua, esta vez detrás de mí, con las alas extendidas como si acabara de aterrizar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Apuré el paso, pero cada vez que miraba hacia atrás, las estatuas parecían más cerca. Una de ellas, la figura de un santo, tenía la cabeza girada, y juro que antes miraba hacia otro lado. El miedo me hizo correr. La linterna se me cayó y en la oscuridad escuché un sonido imposible, el golpe de piedra contra piedra, como pasos pesados siguiendo mis huellas. Llegué a la capilla en medio del cementerio y me refugié dentro. Encendí una vela, temblando, y ahí vi un cuaderno viejo en el altar. Lo abrí, y estaba lleno de notas de distintos años, todas escritas por personas diferentes. Todas hablaban,
del guardián del cementerio. Decían que las estatuas eran su ejército, que vigilaban a los vivos para que no perturbaran a los muertos, y si alguien los veía moverse, ese alguien debía quedarse como uno de ellos. Cerré el cuaderno y en ese instante escuché un golpe fuerte contra la puerta de la capilla, después otro y otro, hasta que toda la estructura vibraba. Salí corriendo por la ventana trasera y corrí cuesta abajo bajo la lluvia, sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, empapado y jadeante, conté lo ocurrido, pero nadie me creyó. Algunos ancianos solo bajaron la cabeza, como si supieran que decía la verdad. Desde entonces, he vuelto al cementerio solo de día, y aún así lo evito. Lo extraño es que en mis visitas noto cambios. Estatuas que antes estaban en un rincón, ahora aparecen en otro, expresiones distintas en sus rostros de piedra. Una vez, incluso juraría que sexta lágrimas de agua en el rostro de un ángel, aunque no llovía. Lo peor fue la última vez. Estaba frente a la tumba de mi abuelo cuando sentí un peso enorme a mis espaldas. Me giré y una estatua que nunca había visto estaba justo detrás de mí. Un hombre de piedra con un libro abierto y los ojos fijos en mí. El libro tenía mi nombre grabado. Corrí como nunca en mi vida. Ahora, cada vez que cierro los ojos, sueño con ese cementerio y con las estatuas acercándose, paso a paso, más cerca cada vez. Y tengo el presentimiento de que un día, cuando regrese, ya no saldré. Seré una más de esas figuras inmóviles, condenado a vigilar para siempre, como parte del ejército del guardián del cementerio. El último llamado. Siempre creí que las llamadas extrañas en la madrugada eran simples equivocaciones, algún borracho marcando mal el número, algún telemercadeo fuera de hora, pero hubo una noche que me demostró lo contrario, y desde entonces, cada vez que suena el teléfono fijo de la casa a medianoche, siento que la muerte está al otro lado de la línea. Era invierno, recuerdo bien, porque la lluvia golpeaba las ventanas y hacía que todo el vecindario pareciera sumergido en sombras húmedas. Yo estaba viendo televisión, casi dormido, cuando el teléfono de la sala comenzó a sonar. Eran las 12:13 de la mañana. Contesté con voz cansada. ¿Hola? No hubo respuesta, solo un silencio profundo, acompañado de un leve zumbido eléctrico. Pensé que era una línea cruzada, hasta que escuché una respiración. No era rápida ni lenta, sino pesada, como la de alguien cansado, alguien que no debería estar ahí. ¿Quién habla?, insistí, pero del otro lado solo llegó un susurro. Mi nombre, lo dijo con claridad, con una voz quebrada, como si alguien que me conocía de toda la vida me llamara desde muy lejos. Colgué aterrado. A la mañana siguiente intenté olvidarlo, convenciéndome de que había soñado, pero esa misma noche volvió a sonar. A la misma hora exacta. Esta vez dejé que timbrara, pero mi madre, que vivía conmigo, contestó. Escuché desde el pasillo cómo se quedaba callada, con el auricular en la mano, los ojos desorbitados. Cuando colgó, estaba pálida. Le pregunté qué había pasado y me dijo con un hilo de voz: era tu abuelo. Lo extraño es que mi abuelo llevaba muerto más de 20 años. A partir de esa noche, la llamada se repitió una y otra vez, siempre a las 2:13, y cada vez la voz se hacía más clara, más cercana. Ya no era solo mi nombre, sino frases como, abre la puerta o ya es hora. Intenté desconectar el teléfono, pero de alguna manera seguía sonando, incluso sin línea. Los vecinos decían que también habían escuchado el timbre en medio de la noche, aunque no tenían teléfono. Una madrugada, reuní valor y decidí contestar para enfrentar lo que fuera. La voz, esta vez, no era solo de mi abuelo, sino de varias personas. Reconocí a familiares muertos, a amigos que ya no estaban, todos hablando al mismo tiempo, susurrando mi nombre, pidiéndome que los acompañara. Sentí que algo invisible me jalaba desde el auricular, como si la línea fuera un puente hacia el otro lado. Tiré el teléfono contra la pared y lo hice pedazos. Creí que ahí acabaría todo, pero me equivoqué. Las llamadas ahora llegan a mi celular. No importa si cambio de número, de compañía, de aparato, siempre a la misma hora, siempre la misma sensación. La última vez fue diferente. Contesté y solo escuché 3 palabras:
ya vamos por ti. Desde entonces no duermo, vivo con el teléfono apagado, pero aún así, a las 2:13 en punto, vibra. No tiene batería, ni siquiera tarjeta SIM, pero vibra y vibra como si alguien del más allá todavía supiera dónde encontrarme. Tengo miedo de que un día, por cansancio o desesperación, conteste de nuevo, y sé que cuando eso pase, no habrá segunda oportunidad, porque he entendido que no es solo una llamada, es una invitación, un último llamado del que nadie regresa.